Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 42º episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Liga de Campeones. Llegamos a la 41ª edición del certamen, la correspondiente a la temporada 1995-96, en la que el Ajax buscaba su quinta corona europea. Acompáñenme a descubrir si lo consiguió o no. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. El torneo contó nuevamente con 24 equipos y el formato no cambió por una cláusula de los contratos de televisión que especificaba que el mismo debía durar 3 temporadas. Esta era la segunda, pero sí varió la forma en que se calculaban los coeficientes para determinar a los participantes de la competición. El Comité Ejecutivo de la UEFA decidió en su reunión del 25 de mayo de 1995 emplear por primera vez en la historia del torneo el ranking de naciones que utilizaba el organismo hasta ese entonces únicamente para determinar los cupos por país en la Copa de la UEFA. Igual se mantuvo el criterio que los 23 primeros de la lista junto al campeón defensor entraban a la Champions y el resto excluidos yendo a la Copa de la UEFA. De esta manera, Yugoslavia, cuyas sanciones por el embargo de la ONU habían sido levantadas provisionalmente, y Noruega retornaban al torneo en detrimento de Ucrania y Luxemburgo, que perdían su plaza. Como el campeón Ajax lo era también de Holanda, la lista fue completada por Chipre. No obstante, el 11 de julio de 1995, la Comisión Interclubes, haciendo caso a una ampliación del levantamiento de embargo de solo 75 días a Yugoslavia de parte de la ONU, decidió que este país no participe en la Champions por el tema de los contratos televisivos, y al determinarse que su coeficiente sea cero. Por ende, se incluyó en la UEFA y su lugar fue ocupado por Ucrania, cuyo ranking le permitió recuperar la plaza que perdió al darse el cambio de cálculo de coeficientes. El Sparta Praga tuvo el mejor rendimiento de los campeones no admitidos en la Champions al llegar a octavos de final, donde cayó del Milan, luego de eliminar al Cimbre en segunda ronda, instancia a la que también llegó el Dinamo de Minsk. En tanto, IA Kranz, Vardar Skopje, Olimpia Ljubljana, Slovan Bratislava y Levski Sofía dijeron presentes hasta la primera ronda. La ronda preliminar se sorteó el 12 de julio de 1995 en Ginebra, donde los 16 peores clasificados a la Champions entrarían aquí, siendo sembrados los del noveno al 16º lugar. Los partidos fueron programados para el 9 y 23 de agosto. El Anderlecht fue sorprendido por el Ferencváros, que le derrotó en su propio estadio con tanto del yugoslavio Zoran Kuntic. La vuelta en Hungría quedó igualada a 1 y el cuadro verdiblanco se transformó en el primer equipo de su país en calificar a la Champions, aprovechando el mal inicio de campaña de parte del cuadro belga en su liga, que lo arrastró al torneo europeo. Grasshoppers igualó a 1 frente al Maccabi Tel Aviv en su duelo de ida, pero un tanto tempranero de Alexandre Comisetti en la vuelta en Israel le permitió al cuadro de Zurich ser el primer equipo suizo en entrar a la Liga de Campeones. Otra de las sorpresas de esa instancia la protagonizó el Legia de Varsovia, que eliminó al Göteborg, quien venía de quedar entre los 8 mejores del torneo anterior. Jerzy Poprowski le dio la victoria al Legia en la capital polaca. Jesper Blomqvist le dio esperanzas a los suecos en Ulevi, pero Leszek Pisz y Tomasz Wierzicki le dieron a su equipo el honor de ser el primer equipo de Polonia en estar en la fase de grupos. Steaua de Bucarest enfrentó al Casino Salzburgo en un duelo entre cuadros que habían jugado el torneo anterior. La ida en el estadio Lehen quedó igualada sin goles. En la vuelta, Adrian Ili al minuto 33 le dio al Steaua la chance de jugar los grupos por segunda temporada consecutiva. Besiktas viajó a Noruega y regresó con 3 goles recibidos de parte del Rosenborg en su maleta para el duelo de vuelta. En Estambul, el empate momentáneo de Harald Bradbach puso la serie complicada para los turcos. Si bien el alemán Stefan Kuntz marcó un doblete para el cuadro blanco, no fue suficiente y el cuadro de Trondheim se convirtió en el primer equipo noruego en jugar la fase de grupos. Dinamo de Kiev pasó sin muchos problemas su llave ante el Aalborg, ya que triunfó en sus 2 partidos, con Jeven Poklebayev marcando en la ida y Andriy Shevchenko haciendo un doblete en Dinamarca para el 3-1 final. Gordon Dari le dio al Glasgow Rangers una ajustada victoria frente a la Nortosis chipriota en su duelo de ida. La vuelta en Larnaca no tuvo la mejor alineación de los escoceses, pero les bastó para clasificarse tras 2 intentos seguidos fallidos. Finalmente el Panathinaikos y el Hajduk Split empataron sin goles en Atenas en un duelo que no tuvo público. La vuelta se jugó en el estadio Kantreida de Rijeka, donde Igor Stimac aventajó para los croatas temprano, pero un tanto del argentino Juan José Bodelli le dio la clasificación al cuadro verde de la capital griega.
La fase de grupos fue sorteada el 25 de agosto de 1995 en Ginebra de la misma manera que fue sorteado el torneo anterior. Los partidos fueron programados para el 13 y 27 de septiembre, 18 de octubre, 1 y 22 de noviembre y 6 de diciembre. La principal novedad fue decidida en la reunión del Comité Ejecutivo del 31 de marzo de 1995 en Moscú, en la que se determinó que la victoria iba a valer ahora 3 puntos en vez de 2, tal como se utilizó en el Mundial de Estados Unidos y que varias ligas ya habían adoptado para ese entonces. Nantes y Porto abrieron el grupo A en el estadio de la Beaujoire e igualaron sin goles en un cotejo que no tuvo muchas cosas que mostrar. El Dinamo de Kiev enfrentó al Panathinaikos como local y lo derrotó con tanto de Vitaly Kozovsky al minuto 61 para ponerse puntero de grupo con arbitraje del español Antonio López Nieto. Este personaje denunció que un día antes del partido recibió un papel dentro del hotel donde se hospedaba en Kiev, en donde le ofrecieron $30,000 y abrigos de bisón para el equipo arbitral si Dinamo ganaba, de parte de un dirigente del cuadro ucraniano llamado Vasil Vivachuk. Ello lo compartió a sus asistentes y ellos lo denunciaron al Comité de Control y Disciplina de la UEFA. Una semana después de disputado el encuentro, el Dinamo fue excluido de la competición al ser declarado culpable del hecho, y su victoria ante el cuadro griego por ende quedó anulada, además de estar inhabilitados de competir en las 2 siguientes temporadas en el continente europeo, aunque la sanción que mencioné fue revocada después. Al día siguiente, la Comisión Interclubes decidió que el Aalborg danés sea su reemplazante por ser su derrotado en la ronda preliminar, por encima del Anderlecht, que reclamó su derecho a ser el mejor coeficiente de los cuadros eliminados en esa instancia. De esta forma, Dinamarca tendría representación por primera vez en la Champions, pero no de la forma que hubiera querido. La segunda fecha tuvo un doble triunfo de los cuadros locales. Un doblete del polaco Krzysztof Wasisza le dio al Panathinaikos una clara victoria de 3-1 al Nantes en el Olímpico de Atenas. En tanto, el Porto derrotó 2-0 al debutante Aalborg con doblete de Rui Barros, en un cotejo cuyo resultado era muy previsible, pese a que su rival presentó un esquema ultra defensivo para evitar más goles. En la tercera fecha, Nantes se recuperó venciendo al Aalborg 3-1 como local con dados de Nicolás Wedek, Reinald Pedros y el polaco Roman Kosecki, quien tuvo una destacada actuación para el cuadro canario que seguía teniendo sus chances. En tanto, Panathinaikos sorprendió al Porto en Das Santas, venciéndolo con tanto de Dimitris Marcos en un juego donde se lució ordenado frente a un atolondrado equipo dirigido por Bobby Robson, que pese a ello dominó el partido. El 25 de octubre se dio el partido de recuperación de la primera jornada, que quedó anulado por el caso del Dinamo de Kiev. Allí el Aalborg dio la sorpresa y venció a un conformista Panathinaikos gracias a un gol de Jens Christian Madsen en el último minuto, con lo que los daneses seguían en carrera. Pero el Aalborg volvió a perder en el inicio de las revanchas, esta vez con el Nantes gracias a los tantos de Laurent Guyot y Wedek, que lo ponía ya en cabeza del grupo tras un mal arranque. Esto lo decimos ya que Panathinaikos y Porto empataron sin goles en el Olímpico de Atenas, en un cotejo con dominio ligero de los dragones, donde quedó marcado el miedo a la derrota de ambos cuadros. Nantes sacó un valioso punto de su visita al Porto gracias al contragolpe que le permitió a Pedros marcar un doblete. Los lusos empataron vía el brasileño C. Carlos y seguían con opciones para clasificarse. Este resultado favoreció al Panathinaikos, que no falló ante el Aalborg y lo derrotó con tantos de Alexis Alexoudis y Georgios Georgiadis, con el que lograron el pase a cuartos de final y dejaban eliminados a los daneses. Los griegos visitaron al Nantes con la consigna de obtener el primer lugar de grupo, y lo consiguieron empatando sin goles en un nevado Beaujoire, aunque ambos buscaron el triunfo para desbancar a su oponente sin conseguir su meta. El resultado benefició a los canarios también, ya que clasificaron al no poder Porto triunfar en Dinamarca, donde los dragones empataron a 2 contra el Aalborg gracias al doblete de Emerson, y que los dejaba eliminados de la competición. Los daneses se fueron con honores de un torneo al que no habían calificado en principio. El grupo B empezó con el triunfo del Legia de Varsovia, quien cumplió con el pronóstico de lo previo al imponerse 3-1 a un peleón Rosenborg que se adelantó con penal de Mini Jakobsen, pero que un doblete de Pis y un tanto de Ryszard Staniek le dio el triunfo al cuadro polaco. En tanto, el debutante Blackburn Rovers, dirigido por Kenny Dalglish, recibió al Spartak de Moscú en Ewood Park, pero fue derrotado con tanto de Sergei Yuran a 4 minutos del final del primer tiempo. El Spartak de Moscú confirmó su paso triunfal al recibir al Legia en Luzhniki. Yuri Nikiforov de penal y Yuran le dieron la ventaja al cuadro ruso, pero Marek Jozwiak descontó el marcador aprovechando el relajo de los rusos, aunque sin evitar que el Spartak gane. Al mismo tiempo, el Blackburn demostraba su fragilidad pese a ser el campeón inglés, y demostraba un nivel muy flojo.
visitó Noruega y allí Rosenborg lo derrotó de manera agónica con tanto de Stalen Saas a 4 minutos del final. Gracias a un solitario gol de Podbrosny, el Legia Varsovia dejaba prácticamente la estocada al Blackburn, que tuvo sus ocasiones, pero la dupla de Alan Shearer y Chris Sutton no pudo anotar en Polonia. En tanto, Ewood Park vio al Blackburn su primer punto al igualar sin goles con los polacos, pero que lo dejaba eliminado de la competición tras un feo partido. En tanto, el Spartak de Moscú volvió a mostrarse muy superior y le metió 8 goles al Rosenborg en esta doble fecha. Un doblete de Valery Keshinov le siguió la remontada que hicieron los moscovitas en Trondheim en la media hora final. En la capital rusa, Spartak marcó 3 goles en los primeros 20 minutos de juego, que sellaron su goleada, la que le permitió clasificarse a cuartos con puntaje perfecto y con el primer puesto asegurado. El Spartak de Moscú volvió a ganar, esta vez frente al Blackburn, que tuvo un doble knockout, uno causado por Dmitry Alenishev, Nikiforov y Ramis Mamedov, y otro de parte de sus jugadores David Batty y Grain Dessau, que discutieron en base a golpes en los primeros minutos de juego. En Trondheim, Rosenborg dio la sorpresa y goleó 4-0 al Legia, que dio muy pobre imagen en Noruega, con tantos de Raul Strand, Bradbach, Jacobsen y Vegard Hegem para seguir con sus opciones de clasificar. Para ello necesitaban ganar en Inglaterra y que el Spartak derrotase al Legia en Varsovia. Lastimosamente el primer objetivo no se cumplió. Shearer de penal aventajó para el Blackburn. Stephen Iversen permitía soñar a los nórdicos, pero un hat-trick de Mike Newell permitió a los ingleses despedirse con honores y dejar fuera a los noruegos. Y esto benefició al Legia Varsovia, ya que se clasificaron a cuartos pese a perder con el Spartak por el tanto de Mamedov, en un cotejo donde se lucieron activos al principio, pero que luego fueron cediendo su dominio al contragolpe de los rusos, que cerraron esta fase con puntaje perfecto. El grupo C empezó en Bucarest, con el Estiago haciendo valer el factor campo, pero de manera agónica pudo derrotar a un combativo Rangers con tanto de Daniel Prodan a 5 minutos del final. En tanto, los dos favoritos de grupo se cenaban enfrentando en Dortmund. Andreas Möller abrió la cuenta en menos de un minuto de juego para el Borussia frente a la Juventus, su ex equipo. Pero el campeón italiano hizo gala de su oficio y eficacia, y por ello Michele Padovano, Alessandro Del Piero y Antonio Conte le dieron la victoria a la vecchia señora, reeditando lo ocurrido meses atrás en una semifinal de Copa de la UEFA. Juventus confirmó su favoritismo recibiendo en el Dele Alpi, estadio abierto para el Mundial de 1990 al Estiago de Bucarest, y al que goleó 3-0 con una gran demostración de juego y ofensiva. Angelo Di Livio, Del Piero y Fabrizio Ravanelli marcaron los tantos del triunfo bianconero. Rangers recibió al Dortmund en Ibrox Park en un cotejo que resultó muy igualado. Heikos Herrlich y Martin Kree siempre pusieron adelante el Borussia, pero Richard Gough e Ian Ferguson pusieron el empate a 2, que fue definitivo. La tercera fecha vio al Dortmund lograr una importante victoria sobre el Estiago gracias a un gol de Lars Ricken, pese a tener varios problemas para superarlos y seguir en la lucha para meterse entre los 8 mejores. La vuelta en Rumania quedó igualada sin goles y colocaba a los alemanes en franquía ante los rumanos, que tuvieron las mejores opciones gracias a Adrianelli, pero que no superaron la valla de Stefan Klos. Por su parte, la Juventus le metió 8 goles al Rangers en sus 2 partidos. Ravanelli y Del Piero marcaron en ambos cotejos, donde la superioridad juventina fue absoluta. En Turín, los escoceses terminaron con 10 jugadores. En Escocia, el bianconero fue sólido de punta a punta y nunca perdió el control del juego. Con ello, la vecchia señora se clasificaba a cuartos de final como ganador de grupo. Ello hizo que reservara algunos titulares para su duelo ante el Borussia Dortmund en Turín, circunstancia que fue aprovechada por el cuadro germano, ya que ganaron con tantos de Michael Solk y Ricken, lo que les permitió clasificarse a cuartos. Esto lo indicamos ya que el Estiago solo pudo empatar en Glasgow ante el Rangers, y además porque el cuadro rumano no podía superarlo en los resultados directos gracias al tanto que hizo Ricken en su duelo de la tercera fecha. El inglés Paul Gascoigne abrió la cuenta, que Ili empató después en este cotejo. La fecha final tuvo empates en ambos partidos. Juventus empató sin goles ante el Estiago tras una travesía de un día sin poder aterrizar en Bucarest debido a la nieve que había en la capital rumana, y en la que hizo escalas en Sofía y Turín antes de poder llegar a su destino. En tanto, Rangers se despidió con honores empatando en Alemania ante el Dortmund, pese a jugar los últimos 25 minutos con uno menos por expulsión de Gascoigne. Dari marcó el empate a 2 a 6 minutos del final en un cotejo donde ninguno se jugaba por algo. Las acciones del grupo D empezaron con Ferencváros sorprendiendo al Grasshoppers en su visita a Zurich, no solo por su victoria, sino por lo abultado del resultado. Fue un 3-0 con tantos de Christian Listes y Otto Winxe por duplicado en la última media hora de juego. En tanto, el campeón Ajax recibió al Real Madrid, quien volvía al torneo tras 4 años.
Un disparo de Mark Overmars le dio la victoria al cuadro de Luis Van Gaal en un cotejo muy igualado entre ambos equipos en lo técnico, donde los holandeses demostraron su rigor y los madrileños su compostura. Húngaros y holandeses se enfrentaron en el Uloy Uti de Budapest, donde los visitantes siempre fueron superiores cercando la portería Magyar, pero recién traduciendo ello a goles en el segundo tiempo, donde marcó 5 veces, 3 de ellos de parte del finlandés Jari Litmanen. En tanto, Real Madrid recibió al Grasshoppers en un juego de necesitados en el Santiago Bernabéu. La insistencia del danés Michael Laudrup no hizo caer al cuadro de Jorge Valdano y permitió que el chileno Iván Zamorano marque un doblete y le dio el triunfo al cuadro blanco. La tercera fecha vio al Real Madrid recibir al Ferencváros, en el que los blancos desplegaron su buen juego y vencieron 6-1 con hat-trick de su joven figura Raúl y doblete de Zamorano, completado por un tiro libre de Fernando Hierro. En tanto, Ajax dejó encaminada su clasificación goleando 3-0 al Grasshoppers con doblete de Patrick Kluivert y tanto del nigeriano George Finidi en un cotejo donde su potencial no tuvo muchos esfuerzos de su parte. La rueda de revanchas inició con doble empate. Húngaros y madrileños igualaron a uno en Budapest con tantos de Florian Albert Hijo y Raúl, en un cotejo donde los merengues tuvieron la posesión del balón y el dominio absoluto del juego, pero aunque no se tradujo en goles. En tanto, Grasshoppers y Ajax igualaron sin goles en un lluvioso Hardturn, donde los neerlandeses dominaron tras ser sorprendidos en los primeros minutos por los suizos. El campeón defensor visitó el Santiago Bernabéu y dio un golpe de autoridad con tratos de Litmanen y Kluivert en un duelo donde se apoderó del balón y el ritmo de juego en una lección de fútbol para los madrileños, recordando lo ocurrido en ese mismo escenario en 1973, donde se dieron amplias diferencias entre ambos. Para suerte madrileña, Ferencváros y Grasshoppers igualaron a 3 en un partido movido con imprecisiones de parte de ambos equipos. Un penal dudoso de parte de Elek Nileas a 5 minutos del final permitió a los húngaros seguir con chances de clasificar. Para ello necesitaban ganarle en el Olímpico de Ámsterdam al Ajax, pero Overmars, Ronald de Boer y Litmanen por duplicado le quitaron el sueño al Ferencváros, que tuvo una táctica conservadora que no evitó su eliminación. Esto permitió la clasificación del Real Madrid, al que le bastaba empatar el Zurich, pero triunfó 2-0 con tantos de Raúl y Michel ante un Grasshoppers que les hizo un planteamiento pegajoso, pero igual los dirigidos por Valdano consiguieron su objetivo. El 15 de diciembre de 1995 fue una fecha histórica para el fútbol europeo, no por un hecho que se dio en la cancha, sino en los despachos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, ya que el fallo del caso del futbolista belga Jan-Marc Bosman se resolvió prohibiendo las eliminaciones de extranjeros en el caso de aquellos que sean de países de este organismo, y los sistemas de traspasos fueron considerados ilegales, e incompatibles con el Tratado de Roma y el principio de libre circulación de trabajadores en el mercado único europeo de 1993. Por ello, esta sentencia tenía que aplicarse de inmediato. En la Liga de Campeones, ello tendría sus efectos, los cuales vamos a ver en los próximos videos en las futuras reformas y ampliaciones de la competición. Además de notar que muchos planteles de buen nivel de países intermedios o bajos podrían quedar prácticamente desmembrados ante el poder adquisitivo de los grandes, pero que poco a poco vamos a ir contando en la historia del torneo. La competición permitía por entonces la presencia de 3 extranjeros en cancha más 2 asimilados. Terminó para aquellos jugadores que estuvieran una cantidad de años fuera de su país de origen. Los cuartos de final se jugaron el 6 y 20 de marzo de 1996, siendo predeterminados de la misma manera que la temporada anterior. Nantes recibió al Spartak de Moscú, que ya no contaba con Stanislas Cherchesov, Víctor Onopko y Juran. Pese a ello, los rusos jugaron con orden, pero las mejores ocasiones fueron del campeón galo. El chadiano Japet Endoran y Guedek le dieron el triunfo a los canarios, pese a que terminaron con 10 por expulsión de Pedros. La vuelta se disputó en el estadio del Lokomotiv de Moscú, y allí el Spartak se puso delante con doblete de Nikiforov en el primer tiempo. Los rusos dominaban el juego, pero un fallo de su defensa permitió descontar al Nantes vía Guedek al 63, jugador que minutos después empató el marcador tras un contragolpe a 4 minutos del final. Ello permitió a los franceses alcanzar su segunda semifinal a nivel europeo tras lo ocurrido en la Recopa de 1980. El Legia de Varsovia recibió al Panathinaikos en un estadio de la Armada polaca que estaba en malas condiciones por la nieve y el hielo que se presentaba en la capital de Polonia. El cotejo tuvo pobre calidad y dominio estéril del cuadro local, tan así que no hubo goles. La vuelta en el Olímpico de Atenas tuvo Legia, que tuvo sus ocasiones en los primeros minutos de juego,
pero la expulsión de Marcin Yalorcha empezó a cambiar la balanza a favor del cuadro verde. Warzicha por duplicado y Borrelli marcaron los tantos que permitieron al Panathinaikos clasificarse por tercera vez en su historia a las semifinales de la máxima competición continental. Real Madrid recibió a la Juventus y lo sorprendió con su velocidad en los primeros minutos de juego, siendo Raúl el que le dio la ventaja en el minuto 21, la cual sería definitiva, siendo el danés Michael Laudrup su figura en este cotejo para el equipo de Arsenio Iglesias, quien sustituyó a Valdano en enero por los resultados que tenían en la Liga Española. La vuelta en Dele Alpi tuvo al cuadro de Marcello Lippi encontrando su juego frente a la táctica defensiva madrileña. Ello permitió a Del Piero y Padovano marcar los tantos que le dieron vuelta a la serie, haciendo que fueran a defender su ventaja ante un Madrid que buscaba el descuento. Los dos terminaron con 10 jugadores por expulsiones de Rafael Alcorta y Moreno Torricelli, y la Juve se metió a semifinales por primera vez en 11 años. Finalmente, el Ajax visitó al Borussia Dortmund y anotaba de manera temprana vía Edgar Davids, haciendo notar su poder arrollador con el que arribaba pese a las bajas de Overmars y Littmanen. La expulsión de Matías Sammer fue el punto de inflexión que causó minutos después que el Ajax marcara el segundo tanto mediante Kluivert. La vuelta en el Olímpico de Ámsterdam tuvo un dominio del cuadro de Van Gaal que fue lo suficiente ante la resignación del Dortmund de no poder desmontar la serie. Ajax terminó ganando con tanto de Kiki Musamba a 15 minutos del final y calificaba a semifinales. Las semifinales se disputaron los días 3 y 17 de abril con las dos llaves ya preestablecidas. El 22 de marzo de 1996, en el Museo Olímpico de Lausana, se sorteó únicamente el orden de disputa de estos partidos. La Juventus se enfrentó al Nantes en su duelo de ida y que estuvo muy respondón en el primer tiempo, pero la expulsión de Bruno Carotti inclinó la balanza a favor del cuadro de Lippi, que con su empuje marcó dos veces mediante Gianluca Vialli y el yugoslavo Vladimir Jugovic, para sacar ventaja en su serie. La vuelta en la Belloy tuvo a los italianos actuando con mucho oficio en un buen partido. Vialli abrió el marcador. Pese a que Nantes continuó atacando y logró empatar mediante Eric Capron, el tanto del portugués Paulo Sousa le dejó casi sin opciones. Pese a ello, el trabajo francés les dio recompensa de una victoria con tantos de Endoran y Frank Renou, que les permitió remontar este partido, pero que terminó siendo inútil al final de la serie. La Juve calificaba a una final del torneo por primera vez desde la tragedia de Heysel. En la otra semifinal, Ajax recibió al Panathinaikos en un Olímpico de Ámsterdam que se despedía de los torneos europeos, ante la construcción del nuevo estadio del campeón neerlandés que estaba por terminarse. Los neerlandeses actuaron confiados, aprovechando su favoritismo y no ejercieron un control absoluto, haciendo que los griegos montaran un entramado en el centro del campo que acabó descomponiendo a los holandeses. A 3 minutos del final, Warzicha no solo le dio la victoria a su equipo, sino que le rompía un invicto del campeón continental de 2 años, que databa desde marzo de 1994. Pero la vuelta en el Olímpico de Atenas fue otra cantar. De nuevo Luis Van Gaal sacó su pizarra y tras desmenuzar el juego del Panathinaikos, el Ajax dio toda una lección. Littmanen fue la gran figura del partido y al cuarto minuto del juego igualó la eliminatoria. Los griegos jugaron con gallardía ante un jugador holandés brillante cuya recompensa a su juego llegó en el último cuarto de hora, cuando un segundo tanto de Littmanen y un tanto de Nordin Buter le permitieron remontar el partido y colarse por segundo año consecutivo a la final. La final del torneo fue programada para el 22 de mayo de 1996 en el Estadio Olímpico de Roma, y tuvo el duelo soñado entre los dos mejores equipos del torneo, con el Ajax como favorito a partir de lo físico y que la temporada lo tuvo nuevamente ganando el Eredivisie, frente a una Juve que veía este partido como su única oportunidad de volver al torneo en la siguiente temporada. El árbitro fue el español Manuel Díaz Vega. La Juventus aprovechó su coraje, inspiración y lucha para desquiciar a su rival. Lippi salió a interpretar los movimientos neerlandeses y bloquear sus opciones frente al meditado planteamiento de Van Gaal. Antes del cuarto de hora, Ravanelli hizo un remate sin ángulo que abría el marcador. Ajax fue apareciendo gracias a su físico y rigor en el juego. Ello les permitió empatar el marcador a 4 minutos del final del primer tiempo vía su figura Littmanen. A lo largo de la segunda parte, la fe movía más a la Juve que la razón al Ajax, haciendo que los primeros tengan más chances de lograr la victoria, pero como las mismas no se concretaron, el partido se fue a la prórroga. Allí Del Piero sobre el final tuvo la chance de victoria Bianconeri en el último minuto, pero al no lograrlo, el partido se fue a la tanda de penales. Davids empezó la tanda, pero su disparo fue tapado por el arquero Angelo Peruzzi. Ciro Ferrara le daba al bianconero la ventaja en la serie, y los dos siguientes turnos fueron desiertos para ambos equipos. Peruzzi se volvió a lucir tapando el disparo de Sonny Siloy y permitió a Jugovic patear el penal que le daría
con su ejecución el título a su equipo por segunda vez en su historia, tras un encuentro que lo tuvo superior pese a no concretar ello con más goles. El cuadro de Marcello Lippi coronaba una época brillante en la que se volvió un equipo compacto y que si no pudo ganar mucho fue porque estaba por delante un Milan con Arrigo Sacchi y Fabio Capello por delante. En la década ya tenía 2 copas de la UEFA en 1990 y 1993 en su bolsillo. Tenía un plantel con muchos nombres reconocidos como el francés Didier Deschamps, que ya había ganado la copa con el Marsella, y a Vialli y Pietro Pelchovot, que perdieron la final con la Sampdoria en 1992. Además, permitió su triunfo limpiar la sangre que había cubierto su primera copa marcada por lo ocurrido en Heysel. La temporada lo tuvo subcampeón de la Serie A 8 puntos del Milan y eliminado en octavos de final de la Copa Italia ante el Atalanta, así como vencedor de la Supercopa Italiana ante el Parma como local. A fines de noviembre, la Juventus ganaba su segunda Copa Intercontinental al vencer 1-0 al River Plate argentino en Tokio con tanto de Del Piero en un encuentro cerrado y violento. En febrero de 1997, la Juve se adjudicó la Supercopa de Europa de manera contundente, marcando 9 goles en sus 2 partidos frente al Paris Saint-Germain, 6 de ellos en el Parque de los Príncipes y 3 en la vuelta a disputar en Palermo. La Juve aparecía la siguiente temporada como candidata al bicampeonato, pero Milan, Ajax y otros grandes europeos buscaban arrebatarle la corona, lo cual veremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.